Hola, soy Martín, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy estoy con un invitado que es Tony, que es gerente de Llantas Pocoli. Es un reparador de llantas, es un artesano, eres un artista, Tony. Bueno, de momento somos el referente en reparación. Lo sé y tú sabes que nosotros no, bueno, por nuestra política no nos aliamos con cualquiera, ¿no? Realmente me llevó tiempo conocerte y saber cómo trabajabas y dijimos, bueno, vamos a trabajar con ellos. Entonces hay muchas dudas, Tony, entonces por eso tenía ganas de presentarte a ti, presentar tu empresa y un poco explicarle a la gente que tiene una llanta rota y tiene un problema. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de una charla informal, pero para que la gente comprenda cuál es el límite de reparación. ¿Hay un límite de reparación, Tony? Sí, nosotros tenemos un límite. Ok. Y lo tenemos porque estamos hablando que hace casi 30 años que hacemos esto, y al principio lo que hicimos fue una serie de pruebas que incluso fuimos, concertamos cita con el Centro de Reparación de Zaragoza, que es un centro tecnológico de reparaciones, para que nos echaran un cable en el tema de donde no iba yo seguro, porque estábamos empezando, que ellos me dijeran si la soldadura era resistente, si todo era adecuado, ¿no?, a la reparación. Nos dijeron que sí, y hicimos varias reparaciones, ellos hicieron los seguimientos, y la verdad es que yo hacía mis pruebas caseras, claro, pero ellos hacían pruebas serias. Claro. Y al final vieron que las pruebas caseras que yo hacía eran con mucha garantía y quedaron boquiabiertos, digamos, de la calidad de la soldadura, porque tenía casi la misma dureza que la llanta en sí original. Yo muchas veces he visto, claro, al final ves por internet, ¿no?, llantas completamente rotas y luego las ves reparadas y ¿está aquí metido un truco? O realmente cuando a la llanta le falta un pedazo, a veces es posible salvarlo. A ver, sí y no. Vale. Por ejemplo, nosotros lo que es la llanta la dividimos por partes. La parte interior, la parte del medio, que la llamamos plato, y la parte exterior. La más jodida, para decirlo así, es el plato. Es un alabeo que tiene la llanta cuando tú... Aquí encanta en la máquina de equilibrado. Vale. Pues para que lo entienda la gente, digamos, normal, es cuando la llanta va haciendo un vaivén y te hace ir el coche muy mal. Ahí hemos, digamos, catalogado una cifra para decir que sí, que se puede reparar. Cuando nos pasa de esa cifra, ya no la reparamos. ¿Esa es una cifra que te arroja la máquina de equilibrado? No, ¿O es una cifra de una máquina vuestra? Que nos da el comparador. Ok. Es decir, ponemos a la máquina, le ponemos el comparador, y si supera la malformación, supera el punto que nosotros hemos estipulado, ya decimos que no queremos repararla. ¿Por qué? Porque primero va el neumático del coche que toca la carretera, pero lo segundo es la llanta. Claro. Y la llanta, si se rompe en marcha, los que van dentro del vehículo, pues eso es peligroso. Nosotros vemos verdaderas inconsciencias, ¿no? Vemos gente que nosotros bueno, tú sabes que en el taller pues tenemos de todo tipo de clientes y vendemos también neumáticos, y a veces viene gente y dice, mira que la acabo de tratar de reparar, y la pones en la máquina y tú dices, ¿y cómo estaría antes, no? Porque es un desastre. Entonces, si sabes, yo te la equilibro, te la dejaré lo mejor posible, pero es que no puedo hacer magia, ¿no? A ver, desde luego a nivel estético es la reparación, digamos, por la parte de la cara es la más, bueno, a veces no es más fácil, ¿no? Pero es la más visible. Ok. Luego también ahí yo lo que diría a los clientes o futuros clientes es que se fijaran en la calidad del acabado, pero también en la calidad de los materiales, porque ahí también hay mucha diferencia de costo. Si tú haces la calidad al máximo en la reparación y la calidad máxima en el material, pues el costo tiene otro costo. Claro, normal. Para, por ejemplo, hablar un poco en plata, tal como son los coches, si tú tienes una bolladura y el planchista o el carrocero te la repara, tiene una hora o dos en repararla, pero si va el masillero de turno,
con un cuarto de hora lo tienes reparado. Claro. Pues y luego el resultado lo tenés luego así. Luego así. Lo que pasa es que, claro, aquí si te queda una aleta un poco jodida, aquí es un tema de seguridad, ¿no? Es decir, exacto, que ese no es lo mismo. Allí claro, te puede caer la masilla y no pasa nada. Claro, claro. Pero en el tema de las llantas, una responsabilidad importante. Sí. Hay un tema que nosotros, bueno, yo sabes que soy un poco un negado del tema de la réplica, ¿no? Que, bueno, pues he visto tanta basura en el mercado. Sí. ¿El que tiene una réplica le sale a cuenta repararla? O... Depende de la réplica. Es que el mercado... Claro, ¿cuál es buena, no? Vale. En el mercado, si tú compras, por ejemplo, hay las italianas en general que están bien. Luego han entrado algunas chinas que están bien y algunas chinas que son réplica de las chinas. Luego ya ha habido no sé... Bueno, desastre. Un desastre, exacto. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que han inundado el mercado de las malas y el resultado es que se rompen en marcha. Claro. Luego ahí da un poco de miedo si compras llantas a un distribuidor que sabes que te da que el fabricante italiano o un chino, pero bueno, el italiano tampoco fabrica en Italia, pero, no, bueno, pero bueno, es el distribuidor chino ya que fabrica con el concepto europeo. Seguro. Y luego ya es no, hay un fabricante italiano que la otra vez que hizo un vídeo de réplica, este sí que trabaja bien, sí. La gente está bien, el producto es correcto, sí. Lo fabrican en Asia, pero tienen todos los testing y lo hacen bien. Pasa que tampoco son baratas, no es la réplica claro, que venden por internet tan baratita, ¿no? Es que, a ver, llega un momento que el precio es tan barato que dices, bueno, a ver... Esto no puede ser bueno. Sí, el precio del aluminio ya lo vale. Claro, normal. No, pero bueno, como no declaran y generalmente es un producto ilegal y entra por los canales que no tiene que entrar, entonces al final pues... falsificaciones puras y duras como lo que pasa con un reloj o con un perfume, ¿no? Me refiero, esto no está dentro de los baremos. Yo recuerdo un caso que te mandamos a reparar a restaurar, que tenía cuestiones estéticas, un cliente nuestro con un coche grande, un ML, y que, bueno, tenían rayaduras y tenían cositas y, bueno, me las entregaste y llamé al cliente y digo, mira que ya están las llantas y, bueno, el cliente vino. Le digo, aquí están. Me dijo, no, estas no son mis llantas. Digo, sí, son tuyas. Me dice, estas no son mis llantas. Me dice, las que yo te mandé. Digo, son estas. O sea, había quedado, me acuerdo, el pulido, ¿no? Sí. Sobre todo eso, ¿por qué te cuento esto? Porque el cliente, evidentemente, no se creía que eran las suyas, ¿no? ¿Cómo logras sacar un pulido perfecto sobre esto? Porque yo he visto reparaciones que el pulido era un desastre, ¿no? Me gusta que hagas esta pregunta. A ver, desde el primer día que me puse a reparar llantas, mi intención siempre ha sido acercarme al máximo a lo que es de origen. Y si hablamos de origen a una llanta original de la casa, tienen la normativa arriba del todo. Es normal. ¿Vale? Luego hay reparadores que, por ejemplo, te cogen la llanta, primero te quitan toda la pintura, no sé por qué. De capa entera. No sé por qué, porque si es buena, ¿por qué la tienes que sacar? Lo único que tienes es que prepararla bien para poder trabajar con ella. Y si lo haces bien, pues la llanta te queda perfectamente, porque ya tienes la base que está muy bien. Ellos, ¿qué hacen? Lo quitan todo y luego representa que empiezan ellos, pero con pinturas de calidad baja. Claro. Pinturas que les tapen mucho los defectos, que haga mucho grosor. Nosotros estamos trabajando con micraje muy pequeño, el de la casa. Luego prácticamente hacemos lo mismo que la casa. No, de hecho trabajas para primer equipo, ¿no? Exacto, sí. Mucho para... Sí, incluso llantas de garantía de las casas. Claro. ¿Por qué? Porque el acabado hemos logrado que sea el mismo de origen, que esto es muy difícil. Luego hay las diamantadas, que llamamos diamantadas porque se hacen con la punta de diamante, con un programa y la punta de diamante y haces la forma de la llanta. Nosotros al hacerla igual que la casa, ¿qué ocurre? Que el acabado es el mismo. No tenía diferencia. De hecho, yo me acuerdo de estas llantas que eran unas 22 de un ML, una MG, sí, no sé si te acuerdas. Ahora. Pues no hace mucho. Y realmente digo, chapó porque estaban perfectas. Sí. Estaban perfectas. Y el cliente no se creía que eran las de él. Bueno, nosotros estamos satisfechos de que queden así, claro. Y por eso todas las llantas que reparamos las firmamos. Es decir, donde va la válvula, por dentro donde queda el aire, debajo de la válvula ponemos la firma, ponemos la referencia de la llanta, le ponemos el daño que ha tenido la llanta por posibles reparaciones posteriores, porque claro, si tú coges una llanta, le haces una reparación fuerte y te viene otro día con una reparación fuerte, yo no la reparo. Sé que podrá aguantar esa llanta, pero ¿para qué arriesgarnos? Es más fácil cambiarla y ya está, y no nos arriesgamos.
que hay otros reparadores, ni las marcan, ni ponen referencia, ni ponen nada. Yo he hablado con ellos, he intentado hablar con ellos, alguno me ha contestado, alguno no, y los que me han contestado me han dicho que ellos no harían nada, que ya van bien así, no, bueno, se quitan responsabilidades y tal. Claro, el tema es que, claro, tú das una garantía de lo que haces. Sí, y, entonces, por eso y aparte también ponemos la fecha que la hemos hecho. Tiene garantía para siempre de lo nuestro, porque sabemos que los materiales son los mismos que de la casa, con la misma calidad y sabemos que aguantan. No, esto es una garantía absoluta. Sí, esto es bueno, tranquilidad. Con el tiempo que hace que trabajamos, sabes las garantías que has tenido. No, nada, cero. Vale, pues cero. Pues así de hecho, estamos. recuerdo buenos casos, recuerdo unas llantas que hiciste de un buen amigo nuestro, que eran unas llantas de un Bugatti, que las me acuerdo de esas, sí que me acuerdo. Eran unas llantas que él tenía mucha ilusión porque eran, bueno son especiales. Eran especiales y decía, por favor, digo, tú tranquilo que no las voy a mandar a cualquier lado, que las va a trabajar muy bien. Y me acuerdo que luego le equipamos el neumático y tal, y fue una delicia, ¿no? Es decir, esto ha ido perfectamente, que por cierto tenemos que ver, a ti te hablo, también con el coche y quiero ver cómo ha quedado con el coche, pues no lo vimos todavía montado, la llanta del Bugatti. Así que, bueno, nada, ¿quieres contarme alguna cosa más de alguna máquina que hayas incorporado nueva? Bueno, sí, hemos ido, a ver, cada año hacemos alguna reforma, hacemos algo, por ejemplo, ahora hemos reformado toda la fachada del taller. Guay. Aún nos falta poner el logo y tal, pero bueno, estamos en ello. Bueno, pues nada. Dentro sí, cada vez estamos ampliando maquinarias, ampliando personal. Teníamos un poco descuidado, digamos, el tiempo de entrega. Ahora ya tengo la gente formada. Porque, se notó que ha mejorado muchísimo. Sí, y ahora estamos muy al día y estamos cumpliendo, y que es lo que en definitiva la gente quiere, rapidez, pero con la calidad misma, que eso sí, si tengo que hacer menos calidad no la hago. No, y se nota, y aparte uno tiene lo que nosotros hablamos, es la reputación, ¿no? Es tu trayectoria, es lo que más vale. Es decir, yo no me voy a poner ahora a vender llantas que sé que no van bien, o sea, vamos a vender lo que tengamos que vender, y si hay marcas que yo no vendo porque no las quiero vender, y no las vendemos porque porque vas a lo seguro, es que no nos interesa decir, oye, perdemos ventas, bueno, mira, pues sí, pero ya habrá alguien que quiera quedar mal, ¿sabes? Te ahorras dolores de cabeza. No, seguro. Bueno, para la gente que no lo sabe, nosotros aquí tenemos un centro de llantas Pocoli de recogida, es decir, tú puedes venir aquí, miramos tu llanta, analizamos tu llanta, hablamos con ellos, vemos si esa llanta puede repararse, no puede repararse, ya te damos un precio, y si te interesa, pues tu furgoneta viene cada día a Barcelona a recoger. Así que bueno. Estamos en colaboración, tanto para comprar las nuevas como para... Bueno, y de eso se trata, ¿no? Y de eso, aliarse con la gente que, bueno, más o menos pensamos igual y trabajamos y estamos tratando de no decepcionar a los clientes, ¿no? Que en definitiva es lo importante. Correcto. Así que bueno, Tony, bueno, verte. Muy bien. A ver si te voy a visitar algún día por ahí. Vale. Y nada, y seguimos la charla. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, nada, aquí un artista, este es de verdad, ¿eh? Un saludo. Un artista de verdad. Chicos, hasta luego, que no te olvides de suscribirte. Adiós, gracias.